Televisa presenta. Por favor, señores, generales, tantito quietecitos nomás para la foto. El derrocamiento del viejo régimen porfirista dejó un país colapsado. Tras el asesinato de Madero, la guerra contra el dictador Huerta y posteriormente la cruenta lucha interna entre las corrientes revolucionarias ocasionaron miles de muertes y una grave crisis económica. Pero la lucha armada también le dio identidad y cohesión a los mexicanos. Como movimiento armado, quebró el espinazo del ejército federal, el ejército de casta de Porfirio Díaz y Victoriano Huerta. Y creó en cambio un ejército popular que no solo ganó batallas, sino que logró algo quizá más importante: relacionó al pueblo mexicano consigo mismo, rompió el aislamiento secular de México, un país dividido entre montañas, desiertos y barrancas. Las grandes movilizaciones populares que alimentaron a la revolución y demolieron al porfiriato sentaron los cimientos del nuevo régimen. El grupo triunfante, encabezado por Venustiano Carranza, fundó un nuevo sistema político basado en la Constitución de 1917 que funcionaría durante casi todo el siglo XX. Ese modelo fortaleció la figura presidencial y generó un Estado fuerte que habría de convertirse en el eje central del control político y del desarrollo económico del país. Así se concretó una de las grandes transformaciones de México, la fundación del nuevo régimen, el presidencialismo mexicano. El nuevo régimen político de la revolución se funda en la legitimidad única e indesafiable de la victoria militar. Esta victoria supone la destrucción del antiguo ejército, de las antiguas formas de asociación y representación política y de la antigua clase dirigente. El otro afluente de la estabilidad revolucionaria fue la construcción de un Estado fuerte, interventor, con amplias facultades que le había otorgado la Constitución, sobre la propiedad, sobre la riqueza nacional, según la misma Constitución de 17. ¡Vamos a Juárez! Para llegar al momento del Congreso Constituyente, que es el que define la organización política mexicana a partir ya de 1916-17, entonces se opta por un sistema que le da al Poder Ejecutivo preeminencia sobre los otros dos. Digamos que hay un desequilibrio de poder para favorecer más al Ejecutivo, al presidente. Victoriano Huerta asesinó al presidente Madero. Tras el asesinato de Madero por órdenes de Victoriano Huerta en febrero de 1913,
todas las facciones revolucionarias se unieron para derrocar al usurpador. Villa ni Zapata, y mucho menos los gringos me van a sacar de aquí. Entre 1913 y 1914 tienen un enemigo común, que es Huerta y el Ejército Federal. Pero una vez que derrotan al Ejército Federal, había la necesidad de llegar a un acuerdo para discutir qué clase de país querías. Y además, una vez que ibas a discutir esto, cuáles iban a ser las prioridades a resolver. Después del triunfo sobre Huerta, se agravaron las diferencias de Carranza con Villa y con Zapata. Que se olviden del carbón si no me obedecen al pie de la letra. No alcanzaron acuerdos sobre quién debía gobernar ni cómo debía hacerlo. El movimiento que encabezaba Venustiano Carranza era un movimiento en donde sus propuestas de reformas eran más moderadas. Y el zapatismo es un movimiento sobre todo de reivindicación de la autonomía de las comunidades campesinas e indígenas. El villismo era un movimiento mucho más semejante al proyecto maderista. El villismo es el heredero natural del maderismo, pero en una vertiente mucho más popular y plebeya. Los tres representan proyectos distintos, pero también había una profunda rivalidad personal, una guerra de egos y una lucha cruda por el poder. Pese a sus diferencias, todas las facciones revolucionarias intentaron evitar la ruptura definitiva. La división del norte de Villa parece invencible. Por eso le proponen en Torreón hacer un pacto para realizar una convención militar, una convención que decidiera el programa de gobierno, que lo formulara. En respuesta, Carranza propuso una junta en la Ciudad de México con generales y gobernadores constitucionalistas para definir el plan de gobierno y establecer la fecha para las próximas elecciones. Pero el plan fracasó. La mayoría de los delegados deciden que esa no es la convención que ellos pactaron con Villa en Torreón. Por eso es que deciden suspender la Junta de la Ciudad de México y trasladarse a Aguascalientes. En la Convención de Aguascalientes, las corrientes revolucionarias tuvieron dos objetivos: dar unidad al movimiento y definir por primera vez un nuevo sistema político que permitiera gobernar al país y dar cauce a las demandas de la sociedad que la revolución había hecho impostergables. La Convención de Aguascalientes inició en octubre de 1914. En el centro del debate se discutía si debía continuar el sistema presidencial o era más conveniente transitar a un régimen parlamentario tipo europeo. La presencia de Zapata y su ejército libertador. La convención iba por un gobierno parlamentario. Le tenían desconfianza al viejo caudillismo, a lo que llegó a ser el largo gobierno de Porfirio Díaz, y optaban por un sistema parlamentario al cual se opone el constituyente en las discusiones de Querétaro. No es posible llegar a ningún acuerdo. Pero la Convención de Aguascalientes no logró unificar a los líderes revolucionarios ni impulsar un proyecto de nación conjunto. En el caso de los zapatistas, de los villistas y de los convencionistas decían no necesitamos un poder ejecutivo como el del señor Carranza, una asamblea puede decidir. Y el poder ejecutivo es efectivamente el ejecutor de las decisiones de la asamblea. En esta discusión se perdieron meses enteros a finales de 1914 y todo 1915. En la Convención de Aguascalientes deciden que Venustiano Carranza no puede seguir siendo el líder de la revolución porque los villistas no lo aceptan y los zapatistas tampoco. Y eligen a Eulalio Gutiérrez. Carranza desconoció los acuerdos de la Convención de Aguascalientes e inició la guerra contra Villa y Zapata. Aquí comienza la guerra entre convencionistas y constitucionalistas. Lo que sigue a la fractura de la convención es la guerra civil entre los revolucionarios. Una guerra civil la más cruel de toda la revolución, la más mortífera, la más destructiva. Mire, está movidita.
Vamos a emprender una guerra, la más sangrienta que ha visto esta nación en toda su historia. Vamos a demostrarles que no se pueden traicionar los principios de nuestra revolución. ¡Juan Obregón! ¡Viva la revolución! Pero sí, un buen número de las revoluciones que ha habido en la historia mundial tienen este tipo de conflictos. Primero, hay una alianza general de diversas facciones de revolucionarios en contra del antiguo régimen. Pero después viene un conflicto entre los diferentes grupos revolucionarios para ver cuál de los proyectos se implanta a nivel nacional. Así sucedió en Francia, ¿no? Así sucedió en Rusia y así sucedió en México. Finalmente, Villa y Zapata fueron derrotados militarmente por Carranza, quien al verse afianzado en el poder, convocó a un Congreso Constituyente. El proyecto de Venustiano Carranza, el que le presenta al Congreso, no es la Constitución que se aprueba. Lo que Carranza presentó al constituyente era un proyecto de reformas a la Constitución de 1857, un proyecto mucho más en el sentido del liberalismo mexicano tradicional del siglo XIX, que ponía el énfasis en las garantías políticas. Muchas de las leyes que plantea la Convención son retomadas por los constituyentes y otras son retomadas por los siguientes presidentes. Es decir, aunque no estuvieran plasmadas en la Constitución, en la práctica política de los años 20, con Obregón, con Calles hasta Cárdenas, se practican las demandas de la Convención. Finalmente, después de 2 meses de debates, el 5 de febrero de 1917 en la ciudad de Querétaro, Carranza firmó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esta constitución, además, es una constitución diferente a la de 1857, no tanto en el sentido político, ¿sí? Pero sí incorpora otros, digamos, elementos, factores que no estaban contemplados en la Constitución de 57. Voy a mencionar 2, el movimiento obrero, ¿sí? Derechos de los trabajadores y petróleo, algo que va a definir pues, el Estado mexicano en el siglo XX. El sesgo que toma la Constitución que finalmente se aprueba es el sesgo que le dan los diputados constituyentes jacobinos o radicales, que convierten al proyecto de reforma política liberal de Venustiano Carranza en el proyecto de legislación social más avanzado de su época a nivel internacional. La Constitución de 1917 refrendó las garantías de libertad e igualdad de todos los mexicanos ante la ley. Su contenido social fue la base de la legitimidad del Estado por revolucionario. Solo pueden adquirir la tierra necesaria. Todos los constituyentes se dieron cuenta que eran de tal magnitud las desigualdades sociales, las desigualdades económicas, que había estallado una revolución, que le asignaron al Estado postrevolucionario una función niveladora muy importante. Además, la Constitución sentó los cimientos para la construcción de un nuevo sistema político. La enseñanza es un régimen presidencialista más fuerte que el que había delineado la Constitución del 57. Y esto pues viene por la circunstancia que rodea al país, digamos, el surgimiento de liderazgos que eran necesarios para mover las cosas. Y entonces pues se le otorga a estos liderazgos una cobertura legal a través de los artículos 80 de la Constitución que establecen el sistema político mexicano del siglo XX. Pese a que la Constitución de 1917 dio respuesta a las principales demandas de las diferentes corrientes revolucionarias, no sirvió para encauzar la lucha por el poder al margen de las armas. Durante su mandato, Venustiano Carranza trató de pacificar al país. El gobierno de Carranza es un gobierno que arroja muchas dificultades de un país que tenía muchos puntos de levantamientos armados activos, algunos muy voluminosos, digamos, todavía Pancho Villa está en el norte, se mueve
por todo el estado de Chihuahua y Durango. El estado de Morelos está bajo el dominio de Zapata. Con todas estas dificultades, Carranza trató de reorganizar la administración federal y los poderes de la Unión. Que no tengo intenciones de que un militar llegue de nuevo a la presidencia. Y hay aspectos positivos, por ejemplo, aprovechando el ingreso de los Estados Unidos a la Primera Guerra Mundial, se aprovecha para cobrar impuestos y obligar a las compañías petroleras a solicitar permisos de importación por los cuales, de explotación, de perforación, por los que tenían que pagar. Y esto va fortaleciendo el erario público de manera que empiece algo que es muy importante, la reconstrucción de todo lo destruido, vías férreas, telegráficas, pues zonas urbanas, abasto, en fin, había que hacer muchas cosas. Pero la sucesión presidencial seguía sin resolverse por la vía pacífica. ¡Es un cambio! ¡Para eso estoy aquí! En 1920, para acotar el poder de los militares, Carranza trató de imponer como candidato a un civil, al diplomático Ignacio Bonillas, en contra de su antiguo aliado, Álvaro Obregón. ¡El viejo Carranza no quiere dejar la silla! Como respuesta, el grupo sonorense encabezado por Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles y Adolfo de la Huerta se levantó en contra de Carranza mediante el Plan de Agua Prieta. Trata don Venustiano de volver a 1915, a poner su gobierno en Veracruz para poderle hacer frente a los aguaprietistas, a los sonorenses. No cuenta con lo que llamaron desde ese momento, Luis Cabrera, la huelga de generales, la huelga del ejército que apoya a Obregón. La noche del 21 de mayo, pues llega el final de Carranza con una convergencia de posibles manos ejecutoras. Los corridos. En el México revolucionario, las expresiones artísticas más representativas no podían provenir de las altas esferas. Tenían que surgir de las propias entrañas del movimiento armado, del pueblo. En ese convulso escenario, los corridos se consolidaron como el género musical por excelencia, tanto de compositores consagrados como de nuevos talentos. Eran canciones populares sobre héroes anónimos que reflejaban el anhelo de justicia de los mexicanos. Pronto, los corridos con sus ingeniosas letras y sus melodías alegres se convirtieron en los heraldos de los triunfos y las derrotas de las filas en todo el país, como una armoniosa proclama de las hazañas de la revolución. En medio de la incertidumbre y el sufrimiento por las terribles noticias, los corridos con el baile y el tequila sirvieron también para alegrar, aunque fuera un poco, las penas de los miles de mexicanos tocados por la fiebre revolucionaria que se había filtrado en todos los rincones del país. Aún en nuestros días, muchos de esos corridos siguen figurando en el mundo entre las más representativas estampas de México, como una peculiar expresión de una épica anónima que nunca llegó a los libros, pero que pudo trascender de voz en voz a la usanza de los viejos juglares medievales. Tras la muerte de Carranza, el sonorense Adolfo de la Huerta fue nombrado presidente interino. Durante su breve mandato, pudo realizar una tarea fundamental para fortalecer el naciente sistema político derivado de la revolución. Al gobierno interino de Adolfo de la Huerta, que logra pacificar, que depongan las armas muchos de estos grupos rebeldes contra los cuales no pudo Carranza. El zapatismo ya era un hecho, ya había pactado bien con Obregón, pero faltaba Pancho Villa, con quien de la Huerta tiene un buen acercamiento y logra que pacte la paz. Adolfo de la Huerta, que pues la verdad es el gran negociador
de la Revolución Mexicana. Y entonces le sirve a Obregón, 1 de diciembre de 1920, el país en una bandeja. Al convertirse en el nuevo presidente, Álvaro Obregón buscó consolidar el nuevo sistema político y reconstruir al país devastado por una década de guerras. El gobierno de Obregón es un gobierno que se debe caracterizar por la reconstrucción. La parte de infraestructura, se abren nuevos caminos carreteros, hay mucha restauración urbana, vías férreas, telégrafos, reparto agrario, sí, desde luego, no solamente la zona zapatista, que se ve muy beneficiada por él, sino también en otros lugares del país. Y se da el gran momento de la educación pública, la reforma constitucional de 21, que abre la Secretaría de Educación. Entonces, el perfil que ofrece el país es un país pues, que recupera la modernidad perdida por la lucha armada. ¿Quién es? Álvaro Obregón no logró unificar totalmente al movimiento revolucionario. Incluso, dentro de su grupo, hubo una fuerte división. Renunciar. Se manifiesta Villa como simpatizante de Adolfo de la Huerta y dice que él lo apoyaría. Ellos no simpatizaron nunca, ni Obregón ni Calles, con la amnistía que le dio de la Huerta a Villa, pero toleraron porque así convino bien. Pero pues estaban esperando la primera oportunidad para deshacerse de esa vieja rivalidad entre Villa y Obregón, y esto pues sucederá en Parral en aquel junio de 1923. Entonces se van sumando cositas, muerte de Villa, firma de los tratados, y esto pues va a alterar mucho el ambiente político. Y tú me traicionó, general Amaro. Rompe de la Huerta con Obregón en septiembre de 1923. La diferencia al interior del grupo sonorense se profundizó cuando Obregón eligió a su sucesor, Plutarco Elías Calles, quien ganó las elecciones y en diciembre de 1924 rindió protesta como presidente. Durante su gobierno, Calles continuó el proceso de la fundación del nuevo sistema político mexicano, principalmente con la construcción de instituciones e infraestructura. Yo creo que se puede dividir tajantemente en dos grandes aspectos. Continuación del reconstructivo, de la reconstrucción nacional, pues su primer gran momento es el Banco de México, que ya por fin el país tiene un banco único de emisión con su propia moneda, y en ese sentido también avanza mucho la construcción de infraestructura. El país parecía pacificarse paulatinamente. Sin embargo, un nuevo conflicto estaba por llegar, la llamada Guerra Cristera, que le costó la vida a miles de mexicanos. La Guerra Cristera pues es el otro gran aspecto que ensombrece al país entre finales de 1926 y mediados de 1929. De una lucha engrosada por mucha gente espontánea, es más una gran guerra de guerrillas que una guerra más formal. El conflicto surgió como una reacción de la jerarquía católica a las leyes anticlericales aprobadas por el gobierno de Calles. La ley Calles, que era la reducción del número de sacerdotes por habitante, la expulsión o la reducción drástica de ministros del culto que no fueran nacionales mexicanos de nacimiento, y esto termina con el cierre de templos decretado por el episcopado. Y esto pues es lo que enciende a los fieles que se levantan. El anticlericalismo de la revolución se da desde la revolución constitucionalista con las fuerzas carrancistas, que particularmente tienen una hostilidad muy grande hacia la Iglesia. La razón que aducían era que la Iglesia, y es verdad, el episcopado había apoyado a Victoriano Huerta. A la Guerra Cristera se sumó otro conflicto político.
Álvaro Obregón impulsó una reforma constitucional para permitir su reelección. Para muchos, traicionaba así el ideal de Madero. El presidente Calles aceptó esta situación de la reelección porque, digamos, el obregonismo era realmente muy fuerte, aunque lo vemos con la óptica de lo que fue después Calles, en ese momento no tenía la fuerza que llegó a tener después. El hombre de la fuerza era Obregón. Algunos sectores se movilizaron en contra de Obregón. Nuevamente, el problema para definir al sucesor presidencial se resolvió por las armas. La muerte de los generales Serrano y Gómez, que pues, le pavimentan el camino a Obregón, a la presidencia, ya sin oposición para el 28. Y esto, pues sí, es un episodio pues, muy negro de la historia mexicana. Una conspiración de Arnulfo Gómez y Francisco Serrano. Estas rebeliones militares derrotadas dieron paso a la creación del Ejército Revolucionario, a la purga del Ejército Revolucionario y luego a la profesionalización de lo que quedó de ese ejército. Un ejército ya leal al nuevo régimen político y que desde entonces, salvo en un intento de los años 30, no muy claro, de Zedillo, nunca volvió a rebelarse el ejército mexicano contra su régimen político. Esa fue la primera gran pieza de estabilidad. Álvaro Obregón fue reelecto como presidente de México, pero durante la celebración de su triunfo fue asesinado. Yo creo que fue una lección importantísima para la historia mexicana porque se rectificó algo que se había desviado. En ese sentido, se estableció se retomó una regla del juego que ahí estaba y que no debió haber sido alterada. La no reelección. La muerte de Obregón abrió de nuevo la posibilidad de fortalecer la institución. El discurso famoso de Calles de 1 de septiembre de 28 es muy ilustrativo al respecto, que anuncia que ha terminado la era de los caudillos y empieza la de las instituciones. Emilio Portes Gil fungió como presidente interino de diciembre de 1928 hasta febrero de 1930. En 1929, Calles fundó el Partido Nacional Revolucionario, el PNR, para institucionalizar la política del país y fortalecer al presidencialismo. La pieza de la estabilidad del nuevo régimen pues fue la creación del Partido Nacional Revolucionario en el año de 1929, coincidiendo curiosamente con la última rebelión militar. El PNR, el Partido Nacional Revolucionario, fue el lugar en donde se negociaron los acuerdos de las cúpulas, de los líderes, de los jefes revolucionarios, sobre pues quién debía ser el gobernante cada vez que hubiera elecciones presidenciales. ¿Quién de ellos iba a ser el presidente y a cambio de qué? Esos arreglos con distintas modalidades duraría todo el siglo. Los acuerdos políticos empezaron a apagar los conflictos que aún permanecían. Un asunto final de extrema importancia fueron los arreglos de convivencia pacífica que los gobiernos de la Revolución hicieron con la Iglesia Católica después de la Guerra Cristera de los años 20. La Guerra Cristera fue una verdadera rebelión campesina. Dio paso a un acuerdo bastante funcional, aunque también bastante hipócrita, bastante pragmático, de lo que llamaron un modus vivendi entre la Iglesia y el Estado. Y funcionó y ha funcionado hasta ahora. La fundación de un nuevo Estado fue una de las principales aportaciones de la Revolución Mexicana. La Revolución fue un parteaguas en la historia de México, significó un antes y un después. Entre las principales transformaciones que ocasionó la Revolución Mexicana en el terreno económico está, por ejemplo, la creación de un modelo de desarrollo distinto al que había prevalecido desde el virreinato y en el siglo XIX y en el porfiriato. No solamente el Estado que surge de la Revolución,
se convierte en el pivote del desarrollo económico, en el rector del crecimiento de la economía, sino que se convierte también en propietario. En el terreno de la política, quizá el cambio más significativo sea la creación de un Estado benefactor. Es un Estado que reivindica, que asume y que incorpora las principales demandas agrarias, laborales y sociales de la población mexicana, particularmente las demandas surgidas desde la Revolución, que las incorpora como derechos constitucionales, constitucionaliza las demandas sociales. El nuevo sistema político empezaría a dar estabilidad al país. El Estado que surge de la Revolución Mexicana, al adueñarse y expropiar las demandas sociales, hacerlas suyas, tiene la capacidad de organizar a la sociedad mexicana de manera corporativa, en donde el Estado los controla políticamente a los distintos sectores, a las organizaciones, a cambio de concesiones, a cambio de cooptar a sus líderes, pero también ofreciéndoles ventajas materiales en los contratos colectivos, en las demandas particulares que elaboran los distintos sectores. Hay siempre una negociación, una alianza y una relación funcional. Esto le dio una enorme legitimidad y estabilidad política al Estado mexicano surgido de la Revolución, de manera que no es de extrañar que haya sido el Estado más estable y más longevo de todo el siglo XX a nivel mundial, más estable y más longevo que el Estado soviético. Sin embargo, la revolución no resolvió los conflictos inherentes a la lucha por el poder. Los 5 principales líderes revolucionarios fueron asesinados. Madero, Zapata, Carranza, Villa y Obregón. Se dice que cuando Porfirio Díaz vio el tamaño de la rebelión que empezaba a surgir en torno a Madero, dijo: han soltado un tigre. Bueno, para volver a la estabilidad política, la revolución tuvo que domar al tigre que había soltado. Tuvo, en primer lugar, que domar al ejército revolucionario. Y lo hizo a lo largo de los años 20, años muy violentos, años fascinantes, años en que hubo 3 rebeliones o conspiraciones militares derrotadas. Las 3 derrotadas. En 1923, la rebelión de Adolfo de la Huerta, la rebelión de la Huertista. En 1927, la conspiración, no llegó a ser una rebelión, fue una conspiración de Arnulfo Gómez y Francisco Serrano. Y en 1929, la última rebelión de Gonzalo Escobar. La novela de la revolución. La Revolución Mexicana, con toda su vehemencia y su crudeza, no podía ser ignorada por la literatura. Incluso se volvió parte de ella. El conflicto armado fue la principal fuente de inspiración de un grupo de escritores resueltos a ahondar en el drama humano que se vivía en México. En sus novelas reseñaron la vida cotidiana de los caudillos, personajes que poblarían la narrativa nacional durante los años posteriores al movimiento. También describían los motivos de sus tropas para acudir a los campos de batalla, dejando a sus familias arriesgándolo todo. Y así, cuando todavía resonaban las detonaciones de las batallas revolucionarias, Mariano Azuela, en Los de Abajo, y Francisco Luis Urquizo, en Tropa Vieja, retrataron al México profundo en una de las etapas más traumáticas de su historia. Más tarde, Martín Luis Guzmán en El Águila y la Serpiente y Nelly Campobello en Cartucho, entre otros autores, recuperaron la esencia de la lucha armada. El tema revolucionario despertó el interés en otros grandes escritores mexicanos, como Juan Rulfo y Carlos Fuentes, quienes desde la óptica más analítica que confiere el paso del tiempo, inmortalizaron algunos episodios del primer gran movimiento armado del siglo XX en el mundo. Su contribución fue esencial para que México alcanzara una identidad propia a nivel internacional.
La Revolución Mexicana se convirtió en un parteaguas en la historia moderna de la nación. La Revolución Mexicana de 1910 estableció un nuevo orden constitucional en materias claves de la futura sociedad, de toda sociedad: la propiedad, la educación, el trabajo. No fue una revolución ideológica guiada por un programa o por una teoría, pero sí fue una revolución que recogió las aspiraciones y los agravios de una sociedad que había sido alterada primero por la modernización porfiriana y después por la misma violencia revolucionaria. Fue realmente un movimiento que sacudió y transformó a toda la sociedad mexicana. La revolución promovió la renovación de la clase gobernante que ayudaría a fundar las bases del nuevo régimen político. La Revolución Mexicana, en su sentido amplio, de la guerra civil y después los primeros gobiernos que salieron de ella, trajo al país una gran renovación política y también, con los años, una gran estabilidad política. Trajo un sentido muy fuerte de cohesión y de destino nacional. Entonces tenemos un nuevo ejército, un nuevo andamiaje político, un nuevo mecanismo de sucesión en el poder y un nuevo Estado fuerte en lo económico y laico en lo religioso. Todo eso fue hecho paso a paso durante los años 20. A lo largo del siglo XX, el nuevo sistema político empezaría a dar respuesta a las principales demandas de la revolución. Sin embargo, en algunos rubros aún quedarían pendientes. Si pudiese lograrse aquel ideal de la revolución de la justicia social, entendiendo a que las diferencias entre los distintos grupos sean lo menor, en donde la tolerancia no implique el que uno quede más abajo que el otro, que la tolerancia permita la obediencia de la ley para todos. Yo creo que ese sería un gran paso. La Revolución Mexicana sustentaría un régimen que, a lo largo del siglo XX, acabaría por generar gobiernos intervencionistas en la economía y autoritarios en la política. Gobiernos presidencialistas muy fuertes que dominarían a los demás poderes y frenarían las críticas y la oposición. Sus grandes asignaturas pendientes fueron, al paso de los regímenes posrevolucionarios, pues la falta de democracia, la corrupción, que siempre estuvo presente de un modo casi sistemático ahí, y el pobre desempeño económico. Este último asunto es clave y lo sigue siendo hoy. La creación de riqueza fue la excepción, no la regla del México postrevolucionario. Las reglas de la revolución no favorecieron el crecimiento económico y esto ha tenido consecuencias largas porque hemos tenido muy pocos periodos de verdadera creación de riqueza y de algo que pudiera parecerse a la prosperidad. La Revolución Mexicana también inspiraría una de las mayores expresiones culturales del siglo XX. La Revolución Mexicana vino acompañada de una gran efervescencia cultural y artística, sin ser una cultura necesariamente oficial y ser una cultura de Estado. Álvaro Obregón, José Vasconcelos y los grandes maestros muralistas realizarían una magna obra que consolidaría la identidad nacional más allá de sus fronteras, el renacimiento cultural mexicano.